Faltan apenas 48 horas para que dé comienzo el Campeonato Mundial de Brasil 2014. Segunda vez que los brasileños, los vallanos, como decimos en Uruguay, hacen un campeonato. Nosotros queremos, con el perdón de mis compatriotas, antes de comenzar a conversar con Juan el Muñoz, experto aquí en España en fútbol, un entrenador para nosotros de élite, les quiero contar que mi paisito, Uruguay, en los años 1924, 28 y 30, ganó 3 grandes campeonatos, 2 campeonatos olímpicos y el primer campeonato del mundo que se jugó precisamente en Montevideo, Uruguay. Con un gran equipo, excelente equipo. En 6 años ganaron absolutamente todo. 34 y 38 Uruguay no viajó, no había liquidez para poder viajar a Europa a jugar esos mundiales. Después vino la Segunda Guerra Mundial y el primer campeonato al que se presenta Uruguay, después de haber ganado el del 30, es en el 50, en Maracaná. Se jugó en Porto Alegre, se jugó en Río y se jugó en San Pablo. Pero yo diría que fue un mini campeonato del mundo, y reitero, que perdonen mis compatriotas, porque fue un campeonato en el cual fueron solamente 12 equipos. ¿Por qué? Porque hicieron 4 grupos. En el grupo de Uruguay, evidentemente, 4 grupos de 4 equipos. 2 equipos que tenían que venir al grupo de Uruguay no se presentaron. Entonces Uruguay tuvo que jugar pura y exclusivamente contra Bolivia, que era lo más débil de toda América. Uruguay le hizo 8 goles. Entonces, los campeones de cada grupo jugaron un cuadrangular. Un campeón fue España, el otro fue Brasil, el otro fue Suiza y el otro fue Uruguay. Ganándole a Bolivia quedamos entre los 4 primeros. Y ahí jugaron todos contra todos. Jugamos contra España. España nos iba ganando 2-1, ganando mucho mejor que nosotros, jugando mucho mejor que Uruguay. Y Obdulio Jacinto Varela, el negro jefe, el cacique, como de 40 metros al golero español, no recuerdo si era Zamora o Ramallets, le hizo un gol increíble y empatamos ese partido 2-2. A continuación contra Suiza, faltando 10 minutos, íbamos perdiendo 1-0, los suizos mejores, y en esos 10 minutos Uruguay de contragolpe hace 2 goles y pasa a la final con Brasil. Brasil que venía goleando a todo el mundo, 6, 7, 8, era una máquina. Y Brasil empatando en la final era campeón. A los pocos minutos del segundo tiempo, Cicinho abrió el marcador, después de un primer tiempo, un 0-0 injustificado por lo que había atacado Brasil. Cicinho abre el marcador y Uruguay empata por intermedio de Juan Alberto Echafino en un contragolpe, y a poco para el final, unos 11 minutos, Alcides Edgardo Villa hace el gol de la victoria. ¿Por qué les digo esto? Porque el mismo Juan Alberto Echafino, del que fuimos muy amigos, falleció hace unos años, me decía: Milton, jugamos 30 finales con Brasil y las 30 la ganan ellos. No estábamos ni siquiera bien entrenados. El Cato Tejera, back izquierdo, un central del equipo, en la noche anterior en el hotel donde estaban las calderas, estuvo haciendo abdominales por la grasa que tenía. Realidad es que se ganó, pero yo no considero que Uruguay haya hecho un gran campeonato. Sí lo hizo en el 54, que entró cuarto, sí lo hizo últimamente, pero la realidad es la realidad. Buenas noches. Buenas noches. Después de este largo introito,
tenemos que hablar de un campeonato mundial completamente distinto. Nada más ni nada menos que 12 series. Pero antes de hablar de lo estrictamente futbolístico, Juan, aunque no hayas estado en Brasil, ¿no te da un poco de miedo de que se juegue allí? Bueno, espero que realmente los medios de seguridad y el país entienda que es un campeonato del mundo y que las selecciones participantes no son culpables de determinadas gestiones políticas de un país. Aún así, se transmite cierta inseguridad y es cierto ya que en la Copa Confederaciones hubo circunstancias complejas y montajes raros y corruptos que ya montó cierto entorno brasileño, y se teme un poco que pueda haber un poquillo de desastre organizativo y descoordinación. De hecho, hay sedes que todavía no están finalizadas, hay estadios que las obras no se han terminado y hay cierta inquietud, la verdad. Ahora, 12 series, una de ellas nada más ni menos que en el medio del Amazonas, o sea, el Arena Amazonia, como se llama el estadio. Otro es en el Mato Grosso, también bastante, pero bastante difícil. Pero todas las demás son prácticamente contra el Atlántico. Pero allí hay muchísima pobreza y ya se están haciendo gran cantidad de manifestaciones contra este campeonato, porque los brasileños, que es realmente un pueblo alegre, un pueblo al que todos deberían conocer, porque realmente son de lo más simpáticos que ustedes puedan encontrar en el mundo, ojalá respeten entonces a quienes vayan allí. Pero empecemos a hablar de los grupos, Juan, y empecemos con el primero, el de Brasil, donde tenemos a Brasil, a Croacia, a México y a Camerún. Es difícil. Bueno, difícil para México, para Camerún y para Croacia. Hombre, los mundiales, a ser partido único, siempre hay predisposición a que pueda haber sorpresa. Es un grupo que claramente favorita a Brasil, lo normal es que sea primera y que vaya de menos a más, ¿no? Hay una selección brasileña que probablemente sea de los mundiales que menos estrellas acumula, única estrella como Neymar y un equipo bastante sólido, con jugadores muy importantes y muy competitivos. Ahí tenemos a Thiago Silva, a David Luiz, a Dani Alves, jugadores con mucha experiencia europea, que van a jugar en su clima, en su entorno, en su estadio y compitiendo prácticamente cada semana. Un equipo, una selección a tener muy en cuenta. Y evidentemente hasta la actualidad en América nunca ha ganado un equipo europeo. Siempre que ha habido un mundial en América ha ganado un equipo americano, con lo cual en este caso pues bueno, pues se supone o se le da por clima, por circunstancias sociales, ambientales, un poco más de favoritismo a selecciones como Brasil o Argentina por el entorno que les rodea. Después hay que jugar. Siguiendo a Brasil, ¿quién entraría segundo para clasificarse? Me crean dudas porque respecto a lo que es la situación climatológica y ambiental, no sé cómo va a reaccionar Croacia y no sé cómo va a reaccionar Camerún, con lo cual le doy a México bastantes posibilidades, a pesar de que la considero una selección inferior a ambas, tanto a Camerún como a Croacia. Pero yo creo que entre Croacia y México la segunda posición, y no descarto a Camerún, no creo que Camerún, con el referente de todo, un jugador ya muy veterano, una selección venida menos, aunque hubo visionarios que vaticinaban que África sería la nueva raíz del fútbol mundial, hubimos gente que dijimos que no, que estaban muy lejos, y bueno, incluso ahora está todavía más lejos, desgraciadamente, por problemas económicos, de infraestructura. No le doy a Camerún posibilidades, ¿no? Luego, con las sorpresas que tiene un mundial, pero no creo que tenga un largo recorrido Camerún en el mundial. El grupo de la muerte, el grupo de España, estimo que es el grupo B. ¿Qué puede pasar allí? Bueno, pues tenemos Holanda, una vieja conocida, Van Persie, Robben, Sneijder, y una selección española que, bueno, sí, a veces parece que nos genera dudas por
por situaciones o partidos amistosos que se le ve un poco ranqueante, un poquito lento, luego ha demostrado que en el momento de competir es una selección fortísima y que lo ha ganado todo, y lo único que ha perdido ha sido una final de confederaciones, o sea que hasta ahí ha estado, ¿no? En los últimos campeonatos importantes de selecciones, campeona de la Eurocopa, campeona del Mundial, campeona de la Eurocopa y finalista de la Copa Confederaciones, con lo cual una selección que hay que tener muy en cuenta, y para mí, la mejor selección del mundo. Hablamos individualmente. Después el fútbol tiene muchísimos factores, cómo llega Xavi, cómo llega Iniesta, cómo llega Sergio Ramos, que han tenido un final de temporada muy cargado de partidos, muy competitivos, con mucho estrés. Es complicado, ¿no? Entonces no le doy el favoritismo que tenga Brasil, pero yo creo que España hay que tenerla muy en cuenta, y estoy convencido que va a ser el Mundial de Iniesta y Ramos. No sé cómo van a estar los demás, pero no sé, tengo esa sensación de que Iniesta va a irrumpir en el fútbol como uno de los mejores jugadores del mundo, que ya lo es. Pero vamos, yo creo que España en ese grupo, tengo la esperanza de que sea primera, siendo un grupo dificilísimo con Holanda y con Chile, con Vidal, con Alexis, una selección que juega también en su ambiente, más próximo a su entorno. Una selección complicada, aunque ahora las previas al Mundial está siendo bastante floja y conflictiva en Chile, ¿no? Cosa que a lo mejor nos puede beneficiar. Pero indudablemente España no es tan solo favorita para ser primera en este grupo, sino es una de las favoritas para ser campeona del mundo. Ahora, cuando hablabas de Brasil, tuve experiencias personales en ese sentido. Pues claro, la proximidad entre Uruguay y Brasil nos hizo un montón de veces, pero un montón de veces, ir a jugar a tierras brasileñas. Cuando a los brasileños, y que me perdonen porque los quiero muchísimo, se les aprieta un poco, y sobre todo en una final, los brasileños no rinden de la misma manera que lo puede hacer, por ejemplo, el equipo español, o un equipo charrúa, un equipo uruguayo. No quiero decir que se arruguen, pero quiero decir que les pesa demasiado Pero aquel equipo, tú no eras nacido, yo tenía 11 años, aquel equipo de Brasil del año 50 era maravilloso, era imparable. Ojo, pocos días antes del Campeonato del Mundo jugó un amistoso Uruguay-Brasil en San Pablo, en Pacaembu, en el estadio de Pacaembu. 5-0 ganó Brasil. Llegó a la final y se terminó Brasil. O sea que en ese sentido no sé lo que podrá pasar. Bueno, Brasil es el país con más campeonatos del mundo, con lo cual le da mucho crédito, ¿no? Y en la actualidad, bueno, desde sus dos últimas victorias de los mundiales, con muchos jugadores europeos, ¿no? Entonces yo creo que gente como Thiago, como David Luiz están acostumbrados a competir, ¿no? En esos encuentros. Y hombre, yo tengo que reconocer que Brasil, sin tener tantos nombres como en otras ocasiones, me parece un equipo muy homogéneo, tácticamente bien trabajado, un equipo rudo, más europeo que brasileño, un equipo contundente, agresivo. Y el partido de la final de Confederaciones, Brasil voló y me dio a entender que va a ser un rival muy duro en el Mundial. Espero que si la final la juega contra España, la presión le pueda, evidentemente, para Brasil, por las características del país, bueno, volver a perder una final sería una tragedia. Ojalá los españoles podamos celebrar el Campeonato del Mundo, y lo siento por los brasileños, estrictamente deportivo. Pero Brasil es una selección muy completita, con mucho equilibrio táctico, cerrando muy bien los espacios, con las transiciones, defensa-ataque rapidísima y bien estructurada, con repliegues intensos, con jugadores muy intensos, con un Neymar que cuando juega con Brasil estelar, que juega libre, que juega entre líneas, que hace mucho daño. Es una selección a tener en cuenta, no tan solo por su calidad, sino también por conceptos tácticos que ha evolucionado posiblemente por todo ese contacto que hay de jugadores en el exterior, ¿no? Eso enriquece el fútbol, y Brasil se ha convertido en una selección para mí muy potente, ¿eh? Tengo que reconocer que es una selección que es para temer mucho. Tenés razón, han pasado 64 años de aquel maracanazo.
ha cambiado todo. Hay que reconocer que Brasil ganó todos sus mundiales fuera de casa. Entonces, veremos qué pasa cuando se sienta arropado en la final, que será en Maracaná, con 200.000 almas, si eso no es un peso demasiado fuerte. En fin. Yo no, hombre, me parece una selección, para mí la favorita, pero bueno, incluso cuidado en los cruces, cuidado con quien se cruza, cuidado con quien llega. Hay selecciones que pueden dar la sorpresa, secciones muy competitivas, cuidado con Alemania, cuidado con Francia, que Francia parece que está ahí tapada. Es una selección que ha dado un paso hacia adelante muy importante. La duda de Bélgica, que ha hecho una clasificación fenomenal y una previa excelente. Vamos a ver qué pasa. El Mundial se presenta atractivo, con varias selecciones capaces de ser campeonas. El grupo C: Colombia, Grecia, Japón, Costa de Marfil. Bueno, quizá, bueno, por decir que los ciudadanos de ese país serán los que estén más atentos de ese grupo. Es un grupo con muy pocas posibilidades. Colombia, una selección que, bueno, puede dar la sorpresa, se puede meter ahí, pasar a la siguiente fase, dar algún paso más. Pero bueno, el resto de selecciones son selecciones que agradecer que le ha tocado un grupo que les puede hacer pasar a la siguiente fase y bueno, y dar alegría a sus aficionados, ¿no? Pero no creo que sea un grupo donde haya ninguna selección importante que tenga más pasos más allá de la segunda fase. Aparte, no podríamos quitar a Falcao, que está lesionado. No podíamos hablar de jugadores muy importantes en esas selecciones. Falcao, Cuadrado, el lateral derecho. Pero bueno, yo creo que Cuadrado, que es un magnífico jugador, ahora todo el mundo lo conoce por el interés del Barça, ¿no? Pero evidentemente es un muy buen futbolista, pero bueno, yo creo que es una selección, son selecciones sin el talento suficiente para pensar que puedan dar pasos gigantes en un mundial. A pesar de ser, reitero, charrúa, me voy a arriesgar, y después se lo voy a preguntar a Juan, con la serie en la que está Uruguay, que tiene a Godín, que tiene a Luis Suárez, que tiene al Cebolla Rodríguez, que tiene a Cavani. Pienso que no va a pasar esa primera ronda. Uruguay tiene a Costa Rica con un Keylor Navas en la portería, que es extraordinario, pero prácticamente nada más. Pero están Italia e Inglaterra, que creo que serán las dos que se clasificarán. ¿A ti qué te parece? Yo, Italia, me parece una selección siempre competitiva, con lo cual la doy como máxima favorita a ese grupo, porque cuando no lleva nada siempre está, siempre gana, siempre compite, carácter latino muy intenso. Tengo mi duda entre Inglaterra y Uruguay, pero bueno, yo creo que no le doy opciones a Costa Rica ninguna. Inglaterra, quitado su mundial, el cual hay muchísimas dudas de ese mundial, cada vez que ha competido en los mundiales, en muy pocas ocasiones se ha mostrado una selección potente o poderosa, una selección que en los momentos realmente es competitivo, su nivel ha sido medio bajo, y creo que ahí Uruguay tiene una pequeña ventaja sobre Inglaterra, por lo que hablábamos, clima, zona. Se supone que Uruguay estará arropado por muchos uruguayos que se desplacen a Brasil. Y de verdad que Inglaterra es una selección que al final estamos dependiendo todavía de Lampard, de Gerrard, de la eterna promesa Wayne Rooney. No la veo, no sé, yo no es por hacerte la contra, apostaría por Italia-Uruguay. Bueno, ojalá. Apostaría claramente por Italia-Uruguay. No creo que Inglaterra al final, ¿no? Creo que puede ser un campeonato muy triste para ellos. No me parece una selección competitiva, ni muchísimo menos. Aquí hay una serie que me parece bastante fácil de acertar. Suiza, Francia, Ecuador y Honduras. ¿Qué te parece? Yo vuelvo a repetir, para mí, yo estoy convencido que Francia va a ser la selección sorpresa. A mí me parece una selección magnífica, muy equilibrada en todas las líneas, con muy buenos futbolistas en todas las líneas, sin un gran referente, sin ninguna gran estrella, porque Benzema es un buen futbolista, pero no es un referente. Yo creo que Deschamps ha limpiado lo que tenía que limpiar, se ha quitado la gente conflictiva, y me parece una selección muy complicada de vencer, y una selección con mucho nivel técnico, con mucho equilibrio defensivo.
Yo creo que puede ser la selección que me crea la duda junto con Bélgica que den la sorpresa en este Mundial. Me parece una selección potente y a la cual yo como español me gustaría verla lo más lejos posible. Pasemos a otra. Irán, Nigeria, Bosnia, Herzegovina y los afamados porteños argentinos. Hombre, está claro que Argentina debe ser primera de grupo. Debe ser primera de grupo. Es una primera fase que si Argentina se relaja y la sabe aprovechar, puede ser un buen momento preparatorio para la siguiente fase. Argentina tiene que hacer muchísimos ajustes defensivos. De medio campo hacia arriba es una selección que no está ajustada, pero muy poderosa, con jugadores muy buenos y con individualidad extraordinaria. Di María, Higuaín, el Kun Agüero, Lionel Messi. Pero a nivel defensivo, un equipo con muchísimas carencias. De Michel, Zabaleta, a nivel posiblemente sea dentro de esas selecciones favoritas la menos poderosa a nivel defensivo. Eso se castiga mucho en un mundial. Si no realiza ajuste defensivo, no le doy ninguna posibilidad, siendo para mí una de las favoritas. Pero depende tanto de sus estrellas, que bueno, si Messi y Kun Agüero están en un estado óptimo, es una selección muy temida y una de las posibles candidatas a ser campeona del mundo. Pero cierto que es una selección que genera dudas, por su pasión, por cómo se den los primeros encuentros, que no genere duda, que el aficionado argentino no se vuelva en contra de su selección. Y lo mismo que dije de Ramos y Iniesta, que creo que va a ser su mundial, estoy convencido que es el mundial de Messi y del Kun Agüero. Yo le tengo fe, pero me crean muchas dudas a nivel defensivo esta selección. El resto, yo no creo que Irán, Bosnia o Nigeria, entre las tres, cualquiera de las tres podía pasar a la siguiente fase. Dependerá posiblemente de muy pequeños detalles, y Argentina le tiene que servir para afinar, para ajustar sus líneas y para competirse en una selección temida, que ya lo es, pero genera duda, evidentemente. La anteúltima, la G, tiene nada más ni nada menos que Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos. A mí que no le llamamos el grupo de la muerte, me parece un grupo trampa. Porque Ghana, sin ser una selección extraordinaria, puede complicar la vida a cualquiera de las dos selecciones poderosas que son Portugal y Alemania. En Alemania pasa lo mismo que con Italia. ¿Qué aficionado al fútbol se atrevería a descartar a Alemania? Es imposible descartarla porque siempre compite, siempre está. ¿Qué aficionado no espera una sorpresa negativa de Portugal? Portugal, a día de hoy en los mundiales, cuando ha tenido selecciones poderosas, se ha caracterizado por fracasar constantemente. Evidentemente, en los últimos campeonatos la ha eliminado España, que luego, a posteriori, fue campeona de la Eurocopa y campeona del mundo. Con lo cual, quizás los últimos años, con el poder de Cristiano Ronaldo y de una selección poderosa, Nanín, Pepe, una selección muy fuerte, muy tensa, muy agresiva, pero con muchos egos. Muchos egos. Da la sensación de que Nanín juega su partido, que Cristiano juega su otro partido, que otros jugadores juegan otro partido. Falta ahí ese pasito para ser una selección, porque es una selección potentísima, con un nivel de jugadores extraordinario, con otro criterio táctico mucho más serio, y se convierte en una de las candidatas. Pero dentro de esas candidatas, de ese perfil medio-bajo que puede ser, con Francia se puede convertir en sorpresa. Pero Alemania me parece una selección extraordinaria. Mario Götze, Lahm, Schweinsteiger, Müller, Hummel, Gundogan. Tiene una selección muy poderosa. Özil. Que Alemania me parece una selección tan importante y posiblemente tan cualificada para ser campeón del mundo como Brasil o España. Las tres selecciones más poderosas, y ahí podemos meter, y reiteramos, Argentina, Portugal, Francia, pero es un grupo que Alemania para mí segura, y veremos a ver la respuesta de Portugal con Estados Unidos y Ghana. Me parece un grupo trampa, un grupo que puede traer alguna decepción, alguna selección inesperada. La última, la H, Corea, Rusia, Argelia y
una selección que a mí me gusta, Bélgica. Hombre, Bélgica en este caso se convierte en favorita en ese grupo. Primero porque las otras selecciones son selecciones de tercer nivel a nivel mundial. Y Bélgica ha hecho una clasificación excepcional y está haciendo una previa excelente. Ahora nos queda ver si esta selección va a saber competir en ese momento. Ahora llega la hora de la verdad, sabes que un partido malo te puede acarrear consecuencias muy negativas, a ver si la presión no les puede. Selección que está haciendo las cosas muy bien, trabaja en bloque, el futbolista más conocido por jugar en el Manchester City es Kompany, posiblemente a mí, de los futbolistas que menos me gusta de la selección belga, pero bueno, es una selección poderosa, muy homogénea, sería el Athletic de Madrid del Mundial, una selección muy compacta, que no lleva ningún jugador estrella, pero es un equipo a nivel de conjunto estelar, con muy buenos balances ofensivos y defensivos, y un equipo peligroso, con mucha velocidad en los últimos metros y cuidado en la estrategia. Un equipo complicado, una selección muy, muy difícil. Ahora, terminado de analizar entonces este campeonato, que se jugará, reitero, en 12 sedes, hay algo que es muy importante y que quisiera también que ilustraras con tus conocimientos a la audiencia. Por ejemplo, te cuento, no eras nacido, pero cuando Uruguay gana ese campeonato del mundo del año 50, tenía un portero, Roque Gastón Máspoli, que con el tiempo estuvo dirigiendo al Elche un año aquí en España. Tenía dos centrales, Matías González y el Cato Tejera. Después tenía un centro half, que era, o sea, tres mediocampistas, un centro half, que era el negro jefe, Odulio Jacinto Varela. Y tenía a Ortuño y a Odulio Jacinto Varela como los dos laterales. Y 5 delanteros. El único que vive, el extremo derecho, el único que vive de todos aquellos, Alcides Edgardo Guilla, que hizo el gol del triunfo, Julio Pérez, Míguez, Schiaffino y Morán. 5 delanteros. Venía a ser un 1, 2, 3, 5. Y con eso se ganó un campeonato mundial. Después, vos lo sabés mejor que yo, fue cambiando todo. Pedro Jartín, en el 66, escribió un libro muy bonito, extraordinario, pintó el Mundial de Inglaterra y al libro le llamó el Mundial Defensivo, porque fue un mundial estrictamente defensivo. Entonces, en tu criterio, ¿cómo ha venido siendo en los campeonatos mundiales la evolución táctica e inclusive técnica y física de los equipos? Hombre, primero es muy discutible, ¿eh? Yo no quiero llevar razón, pero es discutible. Para mí hay una cosa que está muy clara, es mucho más fácil defender que atacar. Es mucho más fácil construir un equipo desde la defensa que desde el ataque. Porque el ataque te exige talento. Un talento, y si hablamos de estos niveles, un talento extraordinario, más difícil de conseguir que talento defensivo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es más fácil tirar una pared que levantarla, tarda menos tiempo en tirarla que en levantarla, con lo cual es más fácil destruir que construir. A partir de ahí, desde una cuestión lógica, yo creo que todos los técnicos, el avance fue metros hacia atrás, cerrar espacios y seguridad defensiva, porque era más fácil ganar un partido desde la seguridad defensiva que desde la seguridad ofensiva. Evidentemente, los inicios del fútbol en aquello entonces, por circunstancias de tiempo, aunque a mí me queda cierta duda, no me parece muy lógico, era muy desequilibrado. Jugar con un 3-2-5 o crea un desequilibrio táctico y no tiene una ocupación racional del terreno de juego. Entonces, bueno, pues la gente, tras el avance, como en todo en la vida, plasmándolo en aquel entonces en papel, vas ocupando racionalmente los espacios, con lo cual los equipos tienden a defender. Luego pasan cosas en el fútbol, que lo podemos calificar como queramos, o tragedias, o avances futbolísticos, situaciones del fútbol, o modernizar el fútbol. Que equipos que se vuelven ultradefensivos consiguen grandes éxitos. Y llega una época que cambia el fútbol. El fútbol
brasileño, determinado fútbol alegre, ofensivo, llámese en aquel entonces el inglés, el húngaro, con aquella famosa selección húngara con Puskás, una selección excepcional. No me hagas acordar. Bueno, Nos ganaron 4-2 en el alargue. pues todas esas selecciones eran mucho más ofensivas y sin embargo selecciones estructuradas desde la defensa, como era Alemania e Italia, también fueron campeonas del mundo. Dieron un paso hacia adelante. Luego, en el transcurso del tiempo, apareció el Catenaccio, una selección italiana ultradefensiva que consiguió muchísimos títulos. Y sigue evolucionando el fútbol. Y nos damos cuenta, cuando llega el momento para mí más grande del fútbol, la aparición no de gente que no lo había pensado, sino de gente que se atrevía a hacerlo, como Arrigo Sacchi, como Luis Aragonés, como Vicente del Bosque o Pep Guardiola, que dan ese paso a, desde una estructura táctica bien trabajada y homogénea, dar un paso defensivo y lograr mezclar esa parte ofensiva y defensiva en algo que creíamos que nunca pasaba. Organizar la defensa desde línea adelantada, lo que llamamos el pressing. Luego hubo muchísimos entrenadores que empezaban su acción defensiva desde arriba con muchísima intensidad, no dejando salir la salida de balón. ¿Por qué evoluciona el fútbol eso? Porque llega un momento que aparece el delantero centro referencia. Entonces, las selecciones muy poderosas físicamente y muy rápidas se erigieron en las mejores selecciones del mundo, a través de un fútbol directo, pases largos, generando segunda jugada, por corpulencia, en las jugadas de estrategia. Italia, Alemania, Inglaterra. Llegan selecciones como Brasil, Portugal, España, que para competir contra ellos no lo pueden hacer cuerpo a cuerpo. El fútbol evoluciona porque los entrenadores que mejoran entienden que para competir con esas selecciones de fútbol directo tengo que evitar ese juego directo. ¿Cómo lo hago? Desde sus zonas de campo, defendiendo más arriba, no dejándole que salga con el balón jugado, no dejando que tengan la opción del desplazamiento largo, y el fútbol avanza. Ahora estamos en ese momento crítico del fútbol. Digo crítico porque tenemos a la selección española con un fútbol muy alegre, muy estructurado desde la posición de balón y de defender desde línea adelantada. Alemania, con su nuevo entrenador, aboga por ese estilo, una selección más atractiva que ha cambiado. Brasil se hace una selección más europea y da 10 pasos para atrás en su juego. Después de este Mundial va a volver a haber una tendencia táctica. Alemania, España pondrán su hegemonía, seguiremos los pasos tácticos de esa selección que deja más espacio atrás pero defiende mucho más arriba. Volveremos a ver ese paso atrás, Argentina, Brasil, Portugal, Italia, pero la evolución del fútbol depende de lo más bello del fútbol, que son las personas. Personas que piensan, los jugadores que juegan y las cualidades físicas. Hoy hay jugadores más rápidos, más fuertes, más grandes y técnicamente mucho mejor. Hay gente que dice, no, es que el fútbol técnicamente... No. El fútbol ha cambiado. Ahora es mucho más difícil, un jugador más rápido, más veloz, más fuerte, defiende mucho mejor, se trabajan los conceptos defensivos y evidentemente el fútbol ha cambiado de una manera bestial. O se juega a la velocidad de vértigo que juega Cristiano Ronaldo, o juega Messi, o juega Müller, o juegan Iniesta, o es imposible ser un crack. O centrales del nivel de Pepe o de Sergio Ramos, o de David Luiz o de Thiago, con una contundencia defensiva, un dominio de juego aéreo y una calidad excepcional, no lo sabía. Damos paso atrás, hablamos de centrales duros, expeditivos, agresivos, Miguel y Arteche, muchísimos centrales de la época que era otro fútbol. Yo creo que el fútbol ha evolucionado mucho y que el nivel en todos los ámbitos, y lo vuelvo a repetir, gracias a las personas, llámese entrenadores mucho más preparados, preparadores físicos, psicólogos, los cuerpos técnicos, los medios tecnológicos. El fútbol es un espectáculo, es un libro abierto que queda mucho por hacer, mucho por aprender, y aunque a otra gente más clásica le duela, mucho por inventar y hacer nuevo, mucho. Entonces, según lo que vos estás diciendo y me estás calentando, a los ancianos que siempre decimos que el fútbol de antes era mejor que el de ahora, lo tengo que dejar de decir. Bajo mi punto de vista sí, pero yo, Milton, entiendo que ropa se hace la vieja. La ropa a la que se le vieja a las personas no se hace vieja. Y al final, cualquier persona que esté en el fútbol, que esté el día a día,
que sea capaz de abrir la mente y de ver la gente que viene atrás, que viene con mucha fuerza y que aporta mucho al fútbol, es aprender. Pongo ejemplo, Luis Aragonés fue un entrenador que en sus inicios jugaba con equipos replegados, con repliegue intensivo a la zona y a la contra. La escuela en aquel entonces, la Atlético de Madrid, Vicente del Bosque llegó a ser campeón de Europa jugando casi con 5 defensas. O sea, son personas, Luis Aragonés en este caso, un mito del fútbol español ya no presente, evolucionó, y Vicente del Bosque son muestras de entrenadores veteranos que han evolucionado extraordinariamente con el fútbol actual. Vicente del Bosque, la selección española, es la selección que realiza un fútbol más ofensivo, y Luis Aragonés dio con la selección ese paso que previo había dado el Barça muy inteligentemente. ¿Por qué? Si tengo la mayoría de jugadores del Barça, lo más normal es que me acerque al juego del Barça, con lo cual el gran abuelo Luis Aragonés demostró que lo que te he dicho antes, y que nadie se enfade conmigo, que viejas hacen la ropa, no las personas. Muchas gracias. Después del Mundial vamos a volver a hablar, a ver si por lo menos acertaste en un 50%. Bueno, yo estoy convencido que entre Brasil, España, Alemania, Argentina y una de las sorpresas que pueda ser Francia o Bélgica, va a estar el Mundial. Creo que, bueno, era lo más lógico, creo que el 95% de las personas dan esas selecciones como favoritas, ¿no? Tampoco estoy diciendo nada extraordinario. Muy bien. Sepan ustedes que hace unos días consulté una pitoniza y la final va a terminar Uruguay 2, España 1. Así que a ustedes, los gallegos que están allí en todo el territorio uruguayo, espero que como en el 24, en el 28 y en el 30 salgan con las banderas españolas y uruguayas, entonces a festejar el triunfo charrúa, como lo mismo haríamos todos los uruguayos que estamos en este hermoso país, saliendo a festejar un triunfo de la Roja. Unos segundos y continuamos con nuestro programa de hoy.